Enero de 2015. Hamilton, Canadá. La temperatura exterior era gélida, con el aire cortante colándose entre los edificios del centro de la ciudad. Para la mayoría, era una noche común de invierno. Para el oficial Patrick Holden y su compañera, la oficial Lisa Carter, era otra llamada rutinaria. Un vecino preocupado había informado que la puerta del apartamento 305, en un complejo de viviendas, permanecía entreabierta desde hacía horas, sin señales de actividad en su interior. Cuando llegaron al edificio, el silencio del pasillo era inquietante. El piso alfombrado amortiguaba el sonido de sus pasos mientras se acercaban a la puerta de la vivienda. Patrick llamó varias veces. Nada. Intercambió una mirada con su compañera y procedieron a entrar. Lo primero que notaron fue el desorden sutil en la sala de estar. No era un caos evidente, sino pequeños detalles fuera de lugar. Una lámpara caída junto al sofá, una taza de café en la mesa con restos de líquido aún tibio, una laptop cerrada con la pantalla apagada. No había signos de lucha evidente, pero algo no estaba bien. Los oficiales avanzaron con cautela. Cuando Lisa abrió la puerta del dormitorio, el aire se tornó más pesado. En la cama, encontraron a una mujer joven que no respondía. Aunque no presentaba heridas visibles, su estado sugería que algo trágico había ocurrido. Sobre la mesita de noche, un pequeño objeto llamó la atención de Patrick. Una fotografía rasgada. En la imagen, la víctima sonreía junto a un hombre de mediana edad. Su gesto transmitía confianza, como si estuviera junto a alguien importante en su vida. Pero alguien había querido borrar a esa persona. La mitad de la foto, donde debía estar el rostro del hombre, estaba rota. El detective Owen Reed llegó al lugar en cuestión de minutos. Alto, con el cabello entrecano y expresión impenetrable. Tenía 15 años de experiencia en homicidios y un instinto que rara vez fallaba. Examinó la fotografía y frunció el ceño. Reconoció al hombre al instante. William Hale, un cirujano respetado de la clínica privada Lakeshore Medical. Esto no fue un robo, murmuró mientras inspeccionaba la habitación. Alguien quería asegurarse de que ella no hablara. No había señales de que hubieran forzado la entrada. No faltaban objetos de valor. Esto no era un crimen al azar. Owen miró nuevamente la foto rasgada. Si la víctima había estado relacionada con William Hale, eso significaba que este caso era mucho más grande de lo que parecía. Anna Doyle trabajaba en la misma clínica que William Hale, un detalle que no podía ser pasado por alto. No era una relación formal ni pública, pero en un entorno cerrado como Lakeshore Medical, los rumores circulaban rápido. Compañeros de trabajo los habían visto juntos en más de una ocasión, compartiendo momentos fuera del hospital, caminando por los pasillos en conversaciones privadas, intercambiando miradas que decían más que las palabras. No eran simples colegas. Ella confiaba en él. Y ahora estaba muerta. Reed revisó las pertenencias de la víctima con la precisión meticulosa de alguien que sabía que cada detalle podía ser crucial. Entre sus objetos personales se encontró algo inesperado. Un cuaderno con anotaciones que detallaban procedimientos médicos, fechas, nombres de pacientes, informes quirúrgicos. A simple vista parecía material de trabajo, pero las páginas contenían notas extrañas, algunas frases subrayadas, signos de interrogación, números de expediente que no coincidían. También había una memoria USB escondida en un pequeño compartimento de su bolso, junto a un sobre con fotografías de documentos. No había duda. Anna había estado investigando algo, y parecía haber encontrado demasiado. Con esta nueva información, Reed no perdió tiempo y fue directamente a la clínica. Cuando llegó, William Hale lo recibió con una sonrisa medida, de esas que no revelan nada. Alto, con un porte impecable y un aura de seguridad inquebrantable, el cirujano no mostraba signos de sorpresa ni incomodidad. Ni siquiera preguntó por qué la policía estaba allí. Su control absoluto sobre la situación era inquietante. Reed lo miró a los ojos, buscando una grieta en su fachada de calma.
¿Cuándo fue la última vez que vio a Anna Doyle? Preguntó, observando cada matiz en su lenguaje corporal. Hale mantuvo el contacto visual sin titubear y respondió con naturalidad. Hace días, quizás una semana. No hablábamos mucho últimamente. Su tono era casual, como si hablara de una compañera cualquiera, y no de una mujer, con la que tenía un vínculo evidente. No preguntó cómo había muerto. No mostró sorpresa ni preocupación, como si ya lo supiera, como si hubiera estado esperando esa visita. Algo en su actitud hacía sonar las alarmas en la mente del detective. Sin embargo, antes de que pudiera presionarlo más, su radio policial interrumpió el momento con una alerta urgente. Alguien había irrumpido en la estación de policía y había hackeado la computadora donde se almacenaban los archivos digitales de Anna. Toda la información que ella había reunido había desaparecido en cuestión de minutos. Owen Reed sabía que alguien estaba jugando con ventaja. Los archivos de Anna habían desaparecido. Las pruebas electrónicas que podrían haber desenmascarado algo importante se habían desvanecido en segundos. Esto no era un simple robo de información. Era un movimiento quirúrgico, preciso, meticuloso, como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto para borrar su rastro. No podía ser una coincidencia. Reed necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dárselas. Lauren Grant, la mejor amiga de Anna. La encontró en su apartamento, nerviosa, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Apenas abrió la puerta. Su mirada lo dijo todo. Sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Anna tenía miedo. Soltó antes de que él pudiera preguntarle nada. Su voz era un susurro, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Las últimas semanas estaba paranoica. Decía que había encontrado algo que no debía ver, algo que podía costarle la vida. Reed sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Anna había descubierto algo en Lakeshore Medical, no se trataba de un simple error administrativo. Algo más oscuro estaba oculto detrás de esas paredes. Con la ayuda de un contacto dentro del sistema, logró acceder a archivos internos de la clínica. Lo que encontró lo dejó helado. Había expedientes de pacientes que, en teoría, deberían haber sido dados de alta sin complicaciones, pero semanas después aparecían como fallecidos sin causa específica. No había reportes de complicaciones postoperatorias, no había referencias a seguimientos médicos. Simplemente desaparecían del sistema. Como si nunca hubieran existido. Anna no solo sospechaba algo, lo sabía. Había descubierto un patrón, y por eso la mataron. Reed intentó recuperar la información perdida, rastrear correos electrónicos, buscar respaldos en servidores alternos, pero cada intento lo llevaba a un callejón sin salida. Alguien había limpiado todo, y lo había hecho rápido. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas en su auto, un reflejo en el espejo retrovisor lo hizo girar la cabeza. Un coche oscuro estaba estacionado unos metros atrás. Motor encendido, luces apagadas. No se movía, pero estaba ahí, como una sombra acechante. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero cuando intentó contestar, la línea se cortó abruptamente. Sabían que estaba buscando, y no querían que siguiera. A la mañana siguiente, Lauren Grant fue hallada en su apartamento en circunstancias preocupantes. El informe oficial decía que Lauren Grant había muerto en un accidente doméstico. Pero Owen Reed no creía en coincidencias. Primero, Anna Doyle. Ahora, su mejor amiga. Demasiado conveniente, demasiado oportuno, demasiado obvio. Alguien estaba eliminando cabos sueltos, cerrando cualquier posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Reed comprendía que debía actuar con rapidez. Su siguiente paso fue solicitar una auditoría financiera de Lakeshore Medical, pero antes de que pudiera avanzar, recibió una notificación inesperada. El jefe de contabilidad de la clínica, un hombre con acceso a todos los movimientos económicos, había renunciado de manera abrupta y se había marchado de la ciudad sin dejar rastro. Un movimiento demasiado sospechoso para ser casualidad. Alguien estaba protegiendo a William Hale. ¿Pero quién?
La presión mediática empezó a aumentar. Algunos periodistas comenzaron a hacer preguntas, a buscar respuestas, donde la policía parecía no querer mirar. Reed recibió llamadas de reporteros que estaban recopilando información sobre la clínica, sobre Anna, sobre las irregularidades en los informes médicos. Pero todo era un juego peligroso. No pasó mucho tiempo antes de que la investigación comenzara a ser bloqueada desde dentro. La policía dejó de aprobar solicitudes, los permisos para acceder a nuevos archivos fueron negados y cada vez que Reed intentaba empujar el caso hacia adelante, encontraba más trabas, más burocracia, más excusas sin sentido. Y luego llegó la llamada. Una voz masculina, fría, sin emociones, sin urgencia. Detente. Solo eso. Sin amenazas directas, sin advertencias adicionales. Pero el mensaje estaba claro. No era una petición, era una orden. Reed colgó sin responder, pero su cuerpo estaba en alerta máxima. Sabía que lo estaban vigilando. Sabía que la corrupción dentro del sistema era más profunda de lo que había imaginado. No podía confiar en nadie. Tenía que actuar rápido. Decidió ir a la clínica y enfrentar a Hale de una vez por todas, pero cuando llegó encontró su oficina vacía. El cirujano había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, nadie tenía información, nadie recordaba haberlo visto irse, como si se hubiera desvanecido de un día para otro. Reed salió del edificio sintiendo el peso de la frustración en el pecho. Hale se le había escapado. Y ahora, él era el próximo en la lista. Owen Reed sabía que no le quedaba mucho tiempo. William Hale había desaparecido. Los archivos de Anna Doyle habían sido borrados. Lauren Grant estaba muerta, y la policía no hacía nada. Todo indicaba que el siguiente en la lista era él. Durante años había trabajado en casos complicados, pero nunca había sentido que el peligro fuera tan directo, tan personal. Su casa ya no era segura. Su teléfono estaba intervenido, y cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien lo seguía. Su única esperanza estaba en los pocos documentos que había logrado recuperar antes de que todo desapareciera. Los guardaba en un lugar seguro, lejos de cualquier posible intrusión. No eran pruebas definitivas, pero eran suficientes para señalar una dirección clara. Lakeshore Medical no solo encubría muertes sospechosas, sino que manipulaba información para hacerlas desaparecer. Y Hale no trabajaba solo. Reed sabía que si se quedaba quieto, terminaría como Anna o Lauren. Tenía que moverse, tenía que exponer la verdad antes de que lo silenciaran. Sabía que la policía no lo ayudaría, así que tomó una decisión drástica. Contactó a los periodistas que habían estado investigando la clínica y les entregó parte de la información que tenía. No todo, solo lo suficiente para forzar una reacción. No podía confiar en nadie, pero necesitaba que la historia saliera a la luz. Un día después, recibió un mensaje anónimo citándolo en un estacionamiento subterráneo. Alguien afirmaba tener información clave sobre Hale. No era estúpido, sabía que podía ser una trampa, pero no tenía opción. Llegó al lugar con cautela, observando cada sombra, cada rincón. El ambiente olía a gasolina y humedad. Las luces parpadeaban con un zumbido intermitente. Miró alrededor, pero no había nadie. Avanzó unos pasos. Nada. Solo silencio. Entonces lo entendió. No había ningún informante. Solo una advertencia final. Su auto seguía estacionado donde lo había dejado. Pero algo no encajaba. Se acercó y vio que la chapa de la puerta tenía rasguños. El presentimiento en su estómago se convirtió en certeza. No tenía que abrir para saberlo. Corrió, pero ya era tarde. Un fuerte ruido resonó en el estacionamiento. Reed fue derribado por la fuerza del impacto. Cuando se incorporó, vio su auto envuelto en llamas, completamente destruido. Su investigación había llegado demasiado lejos. Ahora no quedaban dudas. Querían eliminarlo. Y estaban dispuestos a hacerlo. El caso de Anna Doyle se cerró oficialmente como un homicidio sin resolver.
El de Lauren Grant fue clasificado como un accidente doméstico, y la desaparición de Owen Reed quedó en la categoría de circunstancias desconocidas, sin pruebas, sin testigos, sin respuestas. La policía archivó el expediente con la misma indiferencia con la que había ignorado las señales de advertencia. No hubo arrestos, no hubo sospechosos formales, no hubo justicia. Lakeshore Medical continuó operando sin interrupciones, como si nada hubiera pasado. Las sospechas sobre las muertes de pacientes nunca fueron investigadas a fondo, y cualquier rastro de irregularidades en sus expedientes médicos desapareció por completo. Sin Reed para presionar, sin Anna para exponer la verdad, sin Lauren para testificar, todo se desvaneció. 6 meses después, en una ciudad a cientos de kilómetros de Hamilton, un cirujano de nombre Liam Hunter comenzó a trabajar en un hospital privado. No aparecía en redes sociales, evitaba las cámaras y prefería mantenerse en las sombras. No era un hombre nuevo. Era William Hale con otro nombre, otra identidad, otra oportunidad para seguir con lo que hacía. Su historial profesional era impecable. Sus referencias intachables, su reputación inmaculada. Nadie sospechaba de él. Nadie lo investigaba. Nadie recordaba su pasado. Y entonces, las coincidencias comenzaron de nuevo. Pacientes que se esperaban que mejoraran experimentaron desenlaces inesperados. Expedientes que antes existían desaparecieron sin dejar rastro. Informes médicos fueron alterados, pero esta vez no hubo una Anna Doyle para descubrirlo. No hubo un Owen Reed para investigarlo. No hubo nadie para detenerlo. Porque cuando el sistema protege a los culpables y silencia a quienes buscan la verdad, la historia no se detiene. Se repite. Una y otra vez, hasta que alguien más haga las preguntas correctas, hasta que alguien más vea lo que no debería haber visto, hasta que otra enfermera empiece a sospechar, hasta que otra persona desaparezca. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.